Saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de los que nos siguen semana tras semana para compartir en esta oportunidad un texto de las Sagradas Escrituras que está en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 17 y que dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El apóstol Pablo se está refiriendo sin duda a los sufrimientos que son parte de la vida de cada persona, pero que en manera particular Dios usa para moldear el carácter de sus hijos. Esta es una realidad, ya que el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo 33 dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos algunos ejemplos de cómo la tribulación, y esta palabra tribulación viene de alguna forma de oprimir, y la usa el salmista David en el Salmo 4, versículo 1, y dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. Y tenemos ya el asomo de cómo Dios usa la aflicción para ensanchar, para hacer crecer, desarrollar la vida espiritual de los suyos. También podemos nosotros observar el enorme ejemplo que ocurre a través de José, el hijo de Jacob, José el hebreo, que él es angustiado por sus hermanos al compartir con ellos los dos sueños que Dios le había entregado, pero en cambio recibe de ellos burlas, animadversión. Finalmente esto mismo los lleva a odiarle, a echarle en una cisterna y también sin consideración venderlo como esclavo. Luego, una vez en Egipto, es difamado por la esposa de su jefe Potifar y finalmente termina siendo echado en la cárcel. Sin embargo, todo esto lo prepara para que el propósito de Dios sea cumplido en él. Se cumplirían los sueños que Dios le había mostrado y sería usado para preservación no solo de Egipto durante la terrible hambruna que sobrevino, sino de Siria y de la incipiente nación de Israel, que a la postre crecería como tal en esa tierra. José declara finalmente con enorme certeza a sus hermanos en Génesis capítulo 45 versículo 7, y dice lo siguiente: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y daros vida por medio de gran liberación. En el versículo 8 dice lo siguiente: así pues, no me enviaste vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Él es un gobernador y le fue dado, dice, por parte también de Faraón. Posteriormente, su esposa Asenat tuvo dos hijos, Manasés y Efraín, y aquí observamos una declaración muy potente de parte de este hombre y que es como lo medular, lo que resume ese tiempo de él y el resumen también de los sufrimientos que experimentó. Al poner a su segundo hijo por nombre Efraín, que significa fructífero, en Génesis capítulo 41 y versículo 52, dice él: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es importante también, amados hermanos, lo que la Biblia nos presenta en Hechos capítulo 14, versículo 22, y nos dice que el apóstol Pablo exhorta a los discípulos, después de ser apedreado en Listra, pero también después de ganar muchos discípulos, dice, les exhorta de la siguiente manera, y esto también nos muestra cómo hay un aleccionamiento y una preparación de parte de Dios para la iglesia primitiva, para seguir enfrentando las tribulaciones. El versículo que nos presenta Hechos 14, 22,
nos dice es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estas palabras no tenían por propósito desalentarles a ellos, sino estimularles y alentarles a soportar las aflicciones, tal como en otra oportunidad Pablo le dice a Timoteo: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. También tenemos que, por ejemplo, el apóstol Pedro nos habla de la aflicción, y aquí es donde comenzamos a comprender algún concepto que es muy importante al momento de encontrarnos inmersos en medio de la aflicción, en medio de la prueba. También hemos de decir que las pruebas cambian de forma, no son iguales para cada uno de los hijos de Dios, que de pronto llegan. No sabemos en qué momento comienzan, ni sabemos en qué momento van a terminar. Es algo que Dios en su providencia determina para los suyos. Él estipula el momento en que comience, Él designa el proceso y la forma en que llevará a cabo tal cosa en cada uno de nosotros. Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 10, más dice: el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca, establezca. Esto ya nos entrega una perspectiva, es decir, es un enorme aliento para nosotros ya poder recibir esta luz de la palabra del Señor, del hecho de que la tribulación es un poco de tiempo, de que aunque cuando es tan intensa pareciera que no hay atisbo alguno de cuándo vaya a terminar, sin embargo es un enorme consuelo saber por medio de la palabra de Dios que esto será por un poco de tiempo. Ahora también el propósito de la prueba, quisiera compartir con ustedes también una lectura que está en 2 a los Corintios, en el capítulo 1. Hay algunos versículos muy importantes que dicen que, por ejemplo, versículo 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, lo cual también nos entrega una luz muy importante. Pero quiero también dar lectura al versículo 4, que refiriéndose a nuestro Padre Celestial, nos dice que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos, es decir, con el fin de que nosotros podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Esa experiencia de ser consolados por parte de nuestro Dios al estar pasando estas tribulaciones nos prepara también para consolar a otros. El apóstol Pablo también en el versículo que dimos lectura nos dice, por ejemplo, esta leve tribulación momentánea, y también ratifica el mismo concepto que el apóstol Pedro utiliza, es decir, que es un momento, es un poco de tiempo, pero también nos habla que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, una honra de parte de Dios, una revelación que antes de aquella prueba o tribulación no poseíamos. Por ejemplo, como las tribulaciones cambian de forma, son de maneras tan diversas, en cada una de ellas Dios está con nosotros y nos logra revelar. El final de la prueba trae una revelación de lo que Dios es. Si no, observemos por ejemplo el caso de Job, que a pesar de que él era un hombre consagrado a Dios, finalmente termina diciendo al final de la prueba, dice a Dios: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Al ser consolados por Dios en medio de la prueba, le conocemos a Él como consolador. Al ser bendecidos, tal vez si la prueba tal vez era de un factor económico y Dios suple, al final entendemos cómo Dios es nuestro proveedor
le conocemos más intensamente, más profundamente, de una manera como antes no habíamos logrado conocer al Señor. También sirve de enorme consuelo pensar respecto al Señor Jesucristo y a sus sufrimientos. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, versículo 8, amado Hijo de Dios, considera esta palabra, dice, y aunque era hijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Recordemos también que el libro de Hebreos nos dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, diciendo que es todo lo contrario, pero al final, dice, deja también un fruto apacible a aquellos que en ella han sido ejercitados, a los que han sido ejercitados en la disciplina de nuestro Dios. También quiero recordarles a ustedes que de Jesucristo se dice que Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Contrastemos un poco eso con el texto que dimos lectura. Nuestra tribulación es leve, en cambio el Señor Jesucristo es experimentado en quebranto. La verdad es que Dios no nos ofrece ausencia de dificultades, de tribulaciones o de problemas, sino lo que Dios ha prometido es estar con nosotros en medio de ellas. Consideremos también el versículo 18 del capítulo 8 de Romanos, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. No son comparables de manera alguna. Y también Isaías capítulo 43, versículo 2, nuestro Dios hablándonos nos dice lo siguiente, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios te bendiga y te guarde. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer.
luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó.